8 de la mañana, 30 minutos. Bueno, vamos a hablar con Agus Bordigoni, obviamente, lo que está pasando en Colombia. Este líder social asesinado, y hay un líder social asesinado al menos cada 2 días. Bueno, situaciones que se han planteado, preguntas, consultas, obviamente, que se las vamos a transmitir a nuestra especialista en política internacional. Agus, buen día y felicitaciones. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones para ustedes. Un gusto saludarlos otra vez. Bueno, es así. La verdad, felicitaciones, una gran presentación para vos también. Y que lo decía anoche yo, Agustina Bordigoni ya ha sido parte de la familia de Canal 13 y en este caso ha regresado junto a este equipo, sí. Junto a Informados. Así que, Agustina, felicitaciones para vos también. Y vamos a hablar, como le decía Otto, de la situación de Colombia que lleva preocupación. ¿Tiene que ver con el narcotráfico lo que está sucediendo con estos asesinatos a líderes sociales? Bueno, sí, por supuesto, es una situación muy compleja, ¿no? Como decían recién, en promedio se mata un líder social cada 2 días. En el último fin de semana fueron 3 los líderes sociales asesinados y en los últimos años, desde 2016, que se firmó el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, asesinaron a 1.298 líderes sociales. Eso es lo que cuentan las organizaciones no gubernamentales como el total de líderes sociales asesinados. ¿Tiene que ver con el narcotráfico? Sí, y con la ausencia del Estado en las partes en las que precisamente la FARC dejó de operar, ¿no? Y el surgimiento de otros grupos armados que intentan controlar los territorios que defienden estos líderes sociales. Por eso ahí entra el conflicto. Eso en parte, ¿no? Esta ausencia del Estado y no solamente en las cuestiones de seguridad, sino también en las cuestiones que le perdimos a Agus. Tienen que ver con la infraestructura, porque una de las cosas que establecía A ver, ahí tenemos un tema con la comunicación. Vamos a tratar de corregir. A ver, Agustina, ¿vos nos escuchás? A ver, Agus. Sí, los escucho. Ahí está. Bien, te perdimos la última parte. Sí. Bien. No, decía que tiene que ver con el narcotráfico y con la ausencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado estuvo ausente en muchas regiones, está ausente en muchas regiones, no solamente en cuestiones de seguridad, sino también en cuestiones que tienen que ver con la infraestructura del país. Es decir, hay lugares en donde se cultivaban otros tipos de productos y la coca pasó a ser el negocio más rentable porque no había vías, no había carreteras como para poder trasladar esos productos. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos armados contratan de alguna manera o les pagan de alguna manera a los campesinos para que produzcan cocaína o para que produzcan coca y se las compran, ¿no? Entonces no queda otra alternativa muchas veces para algunos campesinos. Agus, esta situación que se plantea, lo que vamos viendo y lo que se puede conocer, vos planteás 2 escenarios, los campesinos y acá se centra en la cocaína o el café. Nosotros anoche charlábamos un poquito y hacíamos este adelanto, ¿no? Que había varias hipótesis, ajustes de cuenta, el narcotráfico de por medio, la política que puede empezar a jugar un escenario importante o no. ¿Se conocen cuáles son las principales causas, más allá de lo que se plantea, o cada una de ellas va entrelazada por un común, es un conflicto por ahí de intereses de 2 bandos? Y que no es nuevo, ¿no? Bueno, claro. Sí, son muchas cuestiones, es una cuestión muy compleja en donde hay muchas cuestiones entrelazadas, como decíamos, el narcotráfico es una, la ausencia del Estado es otra, el surgimiento de estos líderes y la presencia más importante de estos líderes también tiene que ver con esta ausencia del Estado, con otros negocios que tienen que ver también con la minería a cielo abierto y estas regiones en donde los líderes sociales defienden el territorio y empresas que están interesadas en esos territorios y que incluso contratan también a estos grupos armados. Pero es un tema muy complejo, ¿por qué? Porque la violencia en Colombia, a pesar del acuerdo que se firmó en 2016, no termina precisamente, como decíamos recién, por el tema del narcotráfico, que sigue siendo un negocio rentable, y porque no se cumplió con este acuerdo. No hubo una reforma agraria como se planteaba, y entonces todos esos intereses que mencionábamos recién, tanto de los empresarios como incluso a veces del gobierno que pacta con estos empresarios, del ejército, de los paramilitares, de los grupos armados y de los líderes campesinos que defienden esos territorios, entran en conflicto y generan toda esta espiral de violencia que incluso aumentó después de los acuerdos de paz. Precisamente por eso, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se desmantelaron, pero en vez de haber mayor presencia del Estado, surgieron otros grupos que las vinieron a reemplazar, ¿no? Y ese es el principal peligro de los líderes sociales hoy en Colombia y por eso Naciones Unidas dice que es el país más peligroso para ejercer como líder social o defensor de los derechos humanos en el mundo. Bueno, pero esto a ver, no sé si vas a compartir, Agustina, pero es una situación que, digo, se vuelve a repetir y se repite y se repite. Podría decirse que no es nuevo,
si uno habla por allí a lo mejor con algún hermano de Colombia y va a decir, no, esto viene hace años y no podemos superar estas situaciones. Nos remitimos al narcotráfico con Pablo Escobar, los distintos líderes que ha tenido el narcotráfico en Colombia. Digo, no es nuevo, ¿no? Y es una situación de nunca acabar. No, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. No es para nada nuevo. Lo que sucede ahora es que los grupos que existían antes, como las FARC, que dominaron por 50 años el país, bueno, ahora fueron reemplazados por otros. ¿Y por qué? ¿Cuál es el primer problema principal? El narcotráfico, precisamente, que sigue siendo, como te decía, un negocio rentable. ¿Qué hicieron los distintos gobiernos en Colombia? Combatir la producción, pero nada se hizo en contra del consumo, de la demanda de droga, ¿no es cierto? Entonces, mientras sigue existiendo demanda, el negocio va a seguir siendo rentable, mientras no haya infraestructura, no va a quedar otra alternativa y, lógicamente, esta es una violencia que nunca va a terminar. Claro. Y, bueno, por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de hablar con Ingrid Betancourt, que es candidata a la presidencia en Colombia, y precisamente ella me decía eso. El problema del Estado es precisamente que no está presente en cuestiones de seguridad, que los temas no se cerraron. Incluso la guerra que tuvo Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante 50 años tampoco es una cuestión cerrada, porque los tribunales que se crearon después del acuerdo de paz para juzgar a los ex guerrilleros tampoco están cumpliendo con su función, ¿no? Entonces es una cuestión de nunca acabar. Sí, lógicamente estoy de acuerdo con eso. Bien. Agus, gracias como siempre. Buena jornada. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.